todos. Pueden tomar asiento. ¿Cómo están? Bien. No sé ustedes, pero yo estoy re contenta. De estar acá, de poder disfrutar de una reunión más, de poder compartirles algo que sé que Dios estuvo hablando, me estuvo hablando hace mucho tiempo. Y nada, se los voy a compartir. Hace un tiempito, hace unos meses ya, yo entendía que Dios me estaba llamando a separar un tiempo para estar con Él, para escuchar, para buscar. Creo que fue en una de las reuniones, había predicado, creo que, no sé si venía de predicar Nacho, después predicó Pri, no sé si alguno más de los chicos. Y como que en esas reuniones Dios fue sembrando cosas, ¿no? Y en una reunión yo recibía de separarme para Dios, un tiempo. Tomarme un tiempo para solamente escuchar a Dios. Yo digo, ¿cómo hago con una bebé? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago? ¿En casa? No sé. Sabía que no me podía ir porque, bueno, tengo una bebé chiquita. Pero ¿cómo hacía? Yo entendía que Dios me estaba llamando a separarme un tiempo especial para Él. Y cuando es así, capaz a alguno de ustedes les pasó, es porque Dios quiere hablar algo fuerte, algo que nos impacte. Y solamente Dios me habló, ¿no? No sé si ustedes son de escribirse todas las cosas que Dios les habla en sus cuadernos. Yo tengo una cosa de que capaz a Dios o le escribo una carta, como si le escribiera una carta a Él, ¿no? Pero la escribo, una vez lo hice, cuando tengo que tomar decisiones importantes hago eso. Y en esta oportunidad Dios me hablaba y yo dije, bueno, me voy, me había ido a Monte Grande, a un lugar ahí a desayunar yo sola, me había llevado la compu y digo, bueno, ahí anoto todo lo que Dios me hable. Y me anoté lo que Dios me habló en ese momento. Les comparto un pedacito nomás porque algunas cosas son como, bueno, Dios me habló algo para Gus, para Cata, bueno, eso no se los voy a leer porque es mucho. Pero una de las cosas que Dios me hablaba, y así como lo recibí, lo anoté, dice, te traje hasta acá porque quiero disfrutar de un tiempo especial con vos. Después siguen, ¿no? Un par de cosas. Y termina diciendo, te quiero contar algunas cosas. Quiero que seas o que te ocupes de algunos asuntos del reino. Sí, del reino. Cosas que no son naturales, cosas que son asuntos reales. Si querés, si sos capaz de creer, podemos hacer cosas enormes juntos. ¿Estás lista? Que Dios te diga eso en una cafetería o en algo y yo sola ahí, capaz que la gente miraba, Dios me quebrantó ahí y no sabía qué hacer porque la gente me iba a ver y iba a preguntar qué onda. Y así terminaba, ¿no? Postdata, porque Dios también me contesta capaz como con cartas, como le hago yo. No te olvides de tener tu fe siempre a mano porque la vas a necesitar todo el tiempo. Y no sé cómo responden ustedes o cómo responderían a un llamado de Dios así, ¿no? Que Dios te diga, mirá, te voy a contar cosas, pero vas a necesitar la fe. Todo el tiempo la vas a necesitar. Y yo creo que siempre necesitamos nuestra fe, ¿no? Quizás cuando hay algunas cosas que son más fáciles de creer, son más sencillas para nosotros de asimilarlas, pero no olvidemos que se trata de recibirlo desde lo espiritual también, ¿no? Pero cuando ya Dios me hablaba de esto, digo, bueno, Dios va a hablarme. Y desde ese momento en adelante Dios empezó a hablarme del reino, de un montón de cosas que tienen que ver con el reino de los cielos, de cosas que Jesús fue enseñando. Y por eso empecé a leer, ya había empezado a leer los evangelios, pero seguí con eso, ¿no? Empecé a leer y a prestar atención qué es lo que Jesús decía de eso. Y hoy, preparando un poco esto, pensaba un poquito en el nombre y le puse Diario de una Pasión. No es la película, ¿eh? No se trata, no la protagonizan Ryan Gosling o Rachel no sé cuánto, sino que se trata de nuestra historia con Dios, ¿no? Se trata de lo que podemos encontrar en la palabra. ¿Qué es lo que Jesús hacía? Cuando yo empecé o quise conocer, bueno, a ver, ¿qué onda? ¿Qué es lo que enseña Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? ¿Cómo se movía? ¿Por qué se movía de esa manera? Empecé a prestar atención a las cosas que contaban los evangelios, particularmente Mateo, que es donde vamos a compartir algunas cosas, y Jesús vivía hablando y compartía del reino, ¿no? Y no sé si ustedes, bueno,
fueron siguiendo un poquito la lectura de los evangelios, y al principio narra la historia de cómo Jesús trajo el reino. Y es una invitación a que nosotros vivamos de una manera diferente. Como saben, evangelio, ¿qué significa? Capaz alguno sabe, alguno no. Cuando hablamos de evangelio, ¿qué significa? No los evangelios que son los 4. ¿Cómo? Buenas noticias, un mensaje feliz también. Hoy leí que como que significaba un poco eso, ¿no? Pero buenas noticias ¿de qué? ¿De salvación? ¿Qué más? Del reino, de que el reino se había acercado, ¿no? Durante mucho tiempo se venía hablando de que iba a venir alguien todo para restaurar esa relación con Dios, porque el pueblo metía la pata y qué sé yo. Bueno, llegó el momento de que Jesús vino y él empezó a anunciar eso, que el reino había llegado, se había acercado. Y después de que Jesús es bautizado y tentado en el desierto, dice la Biblia, la palabra, que empieza su ministerio, que empieza él a hacer algunas cosas, ¿no? Y Jesús vino con un propósito, justamente anunciar esa llegada del reino de los cielos, que el tiempo se había cumplido. Y en Mateo 4, ahí al principio, versículo 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se trata de, no sé si a ustedes les gustan las películas de reyes y de reinos, a mí me gusta esa onda así, ¿no? Como que una época totalmente diferente, hace muchos años. Pero este es un reino distinto, un reino diferente, donde se piensa distinto, donde se actúa de manera diferente, donde se reacciona a las cosas que nos pasan o que hacen otros, que actúan otros, ¿no? Nosotros reaccionamos de otra manera, no como suele hacerlo todo el mundo. Y seguramente alguna vez escucharon que se lo mencionaba como el reino del revés, ¿no? Donde quizás las cosas son distintas. Y quizás para nosotros suene como el reino del revés, pero para Dios eso es como lo natural o lo correcto, como Él pensó que tendrían que ser las cosas. Y como nosotros somos hijos de Dios, tenemos esa identidad, ¿no? La intención de Dios es que volvamos a ese diseño original, a que podamos responder de la manera en la que Dios pensó que nosotros vivamos. Y ¿cómo se vive en ese reino? Hoy escuchábamos, justo veníamos viajando con Gus para acá y escuchábamos una canción que se llama Contracorriente, capaz la escucharon, y habla un poco de eso, ¿no? De nadar contracorriente, de quizás vivir de una manera diferente, no responder como responde la mayoría de la gente. ¿Y cómo se vive el reino? Y la respuesta es como lo vivía Jesús. En el Sermón del Monte, seguimos como Mateo, no vamos a leer todos los versículos, pero yo voy como un paso a paso. Da muchas enseñanzas para quienes eligen seguir ese camino de Dios. Seguramente lo habrán leído. Una vez nosotros hicimos un reto de 40 días donde hablamos de las bienaventuranzas, está bueno. Y entre esas cosas están las bienaventuranzas, habla del enojo, cómo responder y cómo actuar frente al enojo, habla del adulterio, del divorcio, de cómo dar, de cómo hablar con Dios, que es la oración, enseña a orar Jesús. Del ayuno, de las riquezas, de los afanes, de la ansiedad, o sea, cosas que nos pasan a todos, ¿no? Todos tenemos algún tipo de situación respecto a la ansiedad, o quizás todos pasamos por momentos en donde por ahí nos enojamos, y no, la Biblia habla de ira, ¿no? Como así, bien enojado. Cómo hablar con Dios, nos enseña cómo relacionarnos con Dios, cómo acceder a Dios. Y hablando sobre la venganza, particularmente, y enseñando a amar a sus enemigos, Jesús termina diciendo, está en Mateo 5, 48. Esta es en otra versión, es una traducción. Dice, en pocas palabras, ¿no? Porque él decía, bueno, que hay que amar a los enemigos, porque si aman a los que aman a ustedes, ¿qué mérito tienen, no? En pocas palabras, dice Jesús, lo que les estoy diciendo es, crezcan, ¿no? Maduren. Ustedes son personas, sujetos de reino, vivan como tal. Vivan la identidad que tienen de Dios, vivan con generosidad y gracia hacia los demás como Dios lo hace con ustedes. Ahí ya, entre otras cosas, ¿no? Ya venía hablando de cómo movernos, pero entre otras cosas Jesús habla de que como personas o sujetos de reino, que ya no nos movemos como personas de este reino terrenal, ¿no?
el reino de Satanás, dice en algún momento, nosotros tenemos que movernos de una manera distinta. Dice, con gracia y generosidad, así como Dios lo hace con ustedes. Y yo no sé si les pasó de quizás vivir situaciones en el trabajo, en donde están estudiando, en la escuela, en la familia, donde había que mostrar que somos del reino, donde era difícil quizás responder con esa generosidad, con esa gracia, donde era mucho más fácil contestar como cualquier persona, ¿no? Ante una provocación es más fácil contestar rápido, cerrar la puerta así de la pieza y encerrarnos. Y contestarle mal a nuestros papás, a nuestros hermanos, a nuestro esposo, esposa. Es mucho más sencillo, es la forma fácil quizás de salir de una situación, pero no salimos nada porque eso no se resolvió. Y quizás lo que Dios nos llama, Jesús llamaba, invitaba a hacer era responder de otra manera. Si realmente entendimos y queremos entrar a ese reino, esta es la forma en la que nos tenemos que mover. Ahora también, porque por ahí yo pensaba en esto, ¿no? Hablar así de reino, cuando yo entendí o vi que Dios me quería hablar de reino, me sonaba mucho capaz como, yo no sé si ustedes son así, yo pienso mucho en las películas y todo. Y como re grosso era la cosa, ¿no? Y cuando lo queremos traer a nuestra realidad, por ahí pensamos que es muy grande o que no es tan así. Y la verdad es que Dios es súper práctico. Súper práctico. Cada palabra se puede aplicar y la necesitamos para cada área de nuestras vidas. Y en otra ocasión, ¿cómo actuar cuando se trata de necesidades reales y cuando hay preocupación? Porque nosotros creemos en Dios, pero cuando pasa el tiempo y las cosas no se solucionan, ahí se empieza como a despertar esa ansiedad, ¿no? Y ahí es donde capaz queremos darle una mano a Dios para que acelerar los trámites un poquito y que se resuelvan. Y ahí es donde le erramos muchas veces. Entonces, ¿cómo actuar, por ejemplo, cuando se trata de una necesidad real y hay preocupación? En Mateo 6:33, un poquito más adelante, cuando habla de buscar el reino, esta es otra traducción también, dice, deben alinear su vida a la realidad de Dios, a su iniciativa, a su provisión. No se preocupen por lo que no tienen. Así descubrirán que todas sus preocupaciones humanas cotidianas serán satisfechas. Cuando Dios habla de buscar el reino, lo que quiere que hagamos es justamente esto, que podamos ver cómo esa realidad, eso que es real para Dios, bueno, que sea real para nosotros. En donde no falta nada, en donde Dios provee siempre, en donde Dios llega justo a tiempo y no llega tarde. Y entonces yo decidí otra cosa. Eso es lo que Dios quiere. Cuando habla de buscar el reino, quiere que vivamos de esa manera. No es algo que suena así como muy utópico o hasta ciencia ficción, es real. Dios quiere que vivamos de esa manera. Y yo no sé si las necesidades de ustedes o las mías hoy parecen muy básicas, o alguno está pasando por una necesidad un poco más grande, donde necesita una respuesta ya, donde necesita que Dios intervenga, pero esto es lo que Dios nos está invitando a hacer. No se preocupen por lo que no tienen. Si buscamos el reino, vamos a darnos cuenta que todas esas necesidades humanas son satisfechas en Dios. Y hay muchas cosas, ¿no? ¿Por qué diario de una pasión? Y ahí me estoy acordando. ¿Ustedes conocen personas apasionadas por algo? ¿Qué cosas pueden apasionar a las personas? El fútbol, bueno, estamos en el mes del mundial. Ya todo era el mes de algo. Faltan poquitos días. ¿Alguno está contando los días? Hoy es 5. ¿El 20 arranca? Bueno, 15 días. Hay algunos que sí, son apasionados por el fútbol. A mí me gusta solo cuando el mundial, capaz, no tanto. Pero vos escuchás a los comentaristas y para decir que le pasó la pelota al otro, tiran poesía a los tipos. O sea, dicen cada cosa. Y yo el otro día me llamaba la atención. Tanto podés decir por un pase, sí. Lo describía que te daba ganas de seguir escuchando. ¿Qué otra cosa puede apasionar a alguien? Por Cristo, bien. La comida. A algunos les gusta comer, sí. Nos gusta. ¿Qué más? Autos. La siesta, bueno, eso dura en la adolescencia más que nada. Después no va a tener mucho tiempo de dormir siesta. Pero los autos, decía Marcia acá. Bien. Ahora, cuando alguien está apasionado, se nota, porque no para de hablar de eso, ¿no? Se nota que sabe, que conoce, que se mete en el tema,
Por acá decían comer. Sí, yo capaz comer porque cocinar no tengo esa habilidad, digamos. Disfruto más lo otro. Pero cuando alguien sabe de algo o es apasionado por algo, se nota porque lo escuchás hablar, porque hasta te podés perder así, como les decía lo del fútbol. Yo no entiendo, pero te da ganas de seguir escuchándolo porque era alguien apasionado. Y yo sé que Jesús estaba apasionado por ver el reino de Dios establecido en la tierra. Que Dios tomara, hoy escuchaba esa frase, ¿no? Que Dios tome su lugar en la tierra. Y es algo que todos deberíamos anhelar. Y Jesús hablaba de eso. Él lo contaba desde que arrancó su ministerio. Dice, el reino de Dios se ha acercado. Y después, con sus enseñanzas, iba afirmando eso. Nos llamaba a vivir como personas y sujetos de reino. Y más adelante, en Mateo 9, seguimos avanzando un poquito en este libro, y dice la respuesta de Jesús cuando lo acusaban de tener malas juntas, ¿no? Porque se juntaba con personas que capaz a uno no le gustaba. Entonces dice, Jesús oyó lo que decían los fariseos, porque le habían invitado a comer a la casa de alguien, y les dijo, los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar lo que Dios quiso decir con estas palabras. Prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores para que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. No dice que eran buenos, sino los que se creen buenos. Otra versión dice, no vine a buscar a los que se creen que se las saben todas. No, dice, ¡oh, qué fuerte! Y Jesús sabía lo que estaba diciendo. Sabía lo que pensaban las personas, por eso les responde de esta manera. Qué atrevido acusar a Jesús de mala junta o de juntarse con gente que hacía ahí, ¿no? Pero esto es lo que sabía Jesús que tenía que hacer. Él venía a compartir, a acercarse, reconocía la necesidad, ¿no? A buscar a esas personas que se podían reconocer pecadores, que podían reconocer que había una necesidad real de Dios. Ahora, las acciones de Jesús siempre van a ser ejemplo. Él hablaba del reino, pero lo vivía también. Siempre van a ser ejemplo. Su corazón siempre va a ser atractivo, porque a mí me llama la atención, tanta gente lo buscaba, lo quería escuchar, reconocía quizás la sabiduría que había en él. Había algo en Jesús, y era que era el Hijo de Dios, era real lo que él estaba compartiendo. Su corazón siempre va a ser atractivo, y las conversaciones con él siempre van a ser un abrazo al alma. Esas conversaciones que se daban cuando lo invitaban a comer a la casa de uno, cuando iba a ver a la casa del otro, cuando iba a atender a una necesidad, a alguien que lo iba a buscar, siempre, además de atender quizás esa necesidad física que la persona estaba viviendo, había algo adentro que esas personas estaban recibiendo, ¿no? Las conversaciones con Jesús transformaban, de eso podemos estar seguros. Y en tiempos difíciles es clave tener el corazón aferrado a Dios para no ser confundidos, ¿no? Ahora, ¿qué evidencias cuenta la palabra de que era real eso, de que el reino había llegado, ¿no? Porque Jesús lo decía, como mencionábamos recién. En Mateo 11, versículos 4 y 5, dice, cuando le preguntan a Jesús, ¿sos vos el que había de venir, ¿no? O hay alguien más a quien tenemos que esperar. Jesús respondió a los mensajeros de Juan el Bautista, vuelvan y cuéntenle a Juan las cosas que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncian las buenas noticias. De esas buenas noticias, de eso que se venía hablando, de que el momento había llegado, de que el reino se había acercado, ese era el momento y eso era lo que estaba pasando. No había personas que seguramente creían en Jesús, en sus palabras, había otros que como que no les generaba nada, y posiblemente muchos otros no que le querían ni una palabra, es más, lo querían matar y conspiraban en contra de Jesús. Pero había evidencias, esto era lo que estaba pasando. Jesús no les dijo nada más que, bueno, vayan muchachos y cuéntenle lo que están viendo, lo que está pasando. Y yo no sé si ustedes están atentos a las cosas que pasan a su alrededor. Si ustedes se mueven en un ambiente o en una atmósfera de fe en donde pueden venir a las reuniones y ver que hay personas que son transformadas en serio. Cada uno sabe y puede dar cuenta de lo que vive, de su testimonio, de cómo Dios le habló, de cómo Dios lo va transformando, cosas que capaz no se ven pero que pasan dentro nuestro. Pero por ahí podemos conocer de testimonios de personas o familias que son restauradas,
de personas que fueron, que Dios sanó de alguna enfermedad. Esas cosas nosotros las podemos ver acá, en este lugar. Entonces, es real que el reino se acercó. Otra de las cosas súper, así como poderosas, ¿no?, que tienen que ver con esto, que muestra el reino, es el mover del Espíritu Santo. En Mateo 12, versículo 28, también lo acusaban de todo a Jesús, ¿no? Siempre buscaban algo para agarrarlo ahí, no había caso, ¿no? Lo acusaban de que él expulsaba demonios por el mismo Satanás, por algún espíritu, por algo así, ¿no? Y Mateo 12, 28 dice, pero si yo expulso a los demonios por el poder del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Jesús seguía mostrando, manifestando, afirmando que el reino se había acercado, ¿no? El Espíritu Santo moviéndose es señal de eso. No lo hacía nadie porque sí, era el Espíritu Santo el que se estaba moviendo. Y ahora, pensándolo nosotros, ¿no? Cuando Jesús habla de reino, habla de gobierno. Recién hablábamos de que Él está apasionado por contar de este reino que había llegado, de ver que el reino de Dios se establezca acá en la tierra, entre las personas, que puedan saberlo, que puedan conocerlo, que puedan ser parte. Y habla de gobierno, ¿no? Y ahora, para nosotros, ¿quién gobierna en nuestras vidas? ¿Estamos seguros? ¿Convencidos? ¿Tenemos convicción de qué lado estamos? Alguno por ahí hoy pueda decir, sí, yo tengo convicción, yo pertenezco, yo recibo el reino, yo lo vivo al reino. Otro por ahí se está enterando ahora y tiene la invitación para ser parte. Y quizás alguno está ahí como que va y viene, ¿no? Pero la invitación, obviamente, otra vez de Dios es a que nosotros podamos ser parte del reino que Él nos está presentando. Que este gobierno debe ser total, no parcial, no una parte dejo que Dios gobierne mi vida y otra la resuelvo yo como puedo porque me va bien, porque bueno, Dios se tarda en responder esto, entonces Dios no me contesta, voy yo y decido. Que no sea algo intermitente, que no sea algo que bueno, hoy estoy repilas, re bien y después plancho un poco, vienen las vacaciones, me tomo un tiempo de descanso y después vuelvo en marzo de vuelta, como cuando empiezan las clases, vieron, empezamos nosotros a ponernos las pilas. No, sino que sea algo constante, que sea algo que pueda permanecer a pesar de las dificultades, a pesar de cuando todo está bien o cuando todo no está bien, porque Dios está siempre. Entonces nosotros debemos dejar que el gobierno de Dios sea sobre nuestras vidas todo el tiempo. Que el reino gobierne nuestras vidas significa que le damos el completo control a Dios, que dejamos que Él guíe nuestras vidas, que el plan de acción lo determine Dios. Que cada paso, que cada decisión, que quedando poquitos días para que termine el año, queda este mes, queda el que viene, arrancamos el otro siempre con proyectos, pero que bueno, que sea Dios el que vaya marcándonos el camino y diciéndonos qué cosas hacer. Seguramente todos tenemos sueños o todos tenemos proyectos para nuestra familia, para nuestra economía, cosas personales, pero cuando dejamos que Dios gobierne nuestras vidas, los resultados son mucho mejores de los que nosotros podemos pensar. Jesús nos llama, entonces, a definir nuestra posición. Yo recién les hacía esta pregunta. ¿Estamos seguros? O sea, ¿estamos teniendo certeza de quién gobierna mi vida? ¿A quién le estoy dando ese poder de gobernar mi vida? Y Jesús nos llama a definir nuestra posición, a tener una postura clara. No, como que no hay grises ahí, tenemos que decidirnos. Y miren lo que dice este versículo. Yo cuando lo leí en esta versión, dije, va en serio. Dice Mateo 12, versículo 30. El que no está de mi parte está contra mí. El que no me ayuda a atraer a otros para que me sigan es como si los estuviera ahuyentando. ¿No? Jesús nos está llamando a que tomemos posición en serio. Quizás no a que digamos una cosa y bueno, digo pero me quedo ahí y no hago mucho. Sino que nos movamos en pos de eso que estamos diciendo. El que no me ayuda a traer a otros para que vengan, para que me sigan, es como si los estuviera ahuyentando. Otra versión, la traducción, dice, esto es una guerra, hablando de los reinos, ¿no? Esto es una guerra. Y no hay terreno neutral. Si no están de mi lado, son el enemigo. Si no están ayudando, están haciendo que todo empeore. Y vos decís, wow,
en serio tengo que hacer algo. Porque si no me estoy poniendo al servicio de Dios, si no estoy tomando el lugar que Dios me dio, el no hacer nada no hace que las cosas sigan así como si nada. Acá dice, no estoy haciendo que todo empeore, pudiendo ser un instrumento en manos de Dios, pudiendo ser alguien, después vamos a ver, que es colaborador de Dios. Estoy dejando que las cosas sigan su rumbo, estoy dejando que quizás personas puedan perderse de entrar a ese reino, ¿no? Miren qué importante es que nosotros tomemos una postura clara. No hay terreno neutral. ¿Dejamos que Dios gobierne nuestras vidas o no? No hay otra. Conocer el reino nos da la responsabilidad de compartirlo con otros. Y si bien Jesús, él hablaba de que el reino se había acercado, predicaba cada vez, no anoté todas las veces que lo menciona, pero si ustedes van leyendo, varias veces dice que el reino se había acercado, dice que porque el Espíritu Santo se mueve, es evidencia de que el reino había venido. Pero llega un momento en que ya Jesús nos hace parte de eso. No solamente dice, yo les cuento del reino, es así, se vive de esta manera, hace la invitación a vivir diferente, sino que ahora nos da a nosotros esa responsabilidad, pero también un privilegio de poder compartir a otros esto. En Mateo 10, versículo 7, dice, vayan y prediquen, el reino de los cielos se ha acercado. Eso que hacía él, ahora había personas, hombres, que podían estar haciendo eso mismo, ¿no? En un momento Jesús le encarga a sus discípulos, vayan y hagan tal cosa, y los manda. Tiempo después vienen y les cuenta cómo les fue, Jesús habla con ellos, los invita después de ese tiempo a descansar, a tomar un tiempo con él. Ahora, somos colaboradores de Dios. No lo vamos a leer, pero está en 1 Corintios 3:9, por si alguno está anotando. Por eso debemos sumarnos a la tarea de anunciar el reino. Jesús había notado que el pueblo estaba desorientado, que no tenía dirección, estaban como ovejas que no tenían pastor. Por eso dice que se manden más obreros a la mies. Es decir, Jesús pedía que se ore, que le pidan a Dios por más colaboradores. Jesús estaba atento a eso, sabía la realidad, conocía porque se movía con las personas, porque andaba con ellos. Y ahí es donde nosotros podemos ser parte. Esto está en Lucas, ¿no? Está en Mateo también, pero no lo vamos a leer, anótenlo si quieren. En Lucas 9, versículos 10 al 17, cuando Jesús, hay un milagro de multiplicación, ¿no? Y comen muchas personas, 5.000 personas creo que es en esa oportunidad. Jesús sabía que tenía que seguir compartiendo sobre el reino, ¿no? Él tenía que hablar del reino, había personas que lo seguían para escuchar, pero posiblemente muchas personas seguían porque tenían alguna necesidad física, porque había algo que los atraía, que sabían que Jesús podía resolver. Y no creo que quizás se hayan acercado porque tenían hambre. O sea, Jesús no es que ofrecía una invitación para un banquete y vengan a comer, sino que en algunas oportunidades lo hizo, sí. Ahora, Jesús sabe que quizás a veces hay situaciones que nos distraen de lo que nos quiere hablar. Jesús quería su atención para hablarles del reino, para contarles de Dios, para que ellos vean cómo se estaba cumpliendo esa promesa. Pero las personas tenían hambre. Y cuando los discípulos le dicen, despedilos para que vayan a buscar qué comer, qué sé yo, Jesús le dijo, no, denle ustedes de comer. Y ahí, juntan, se multiplican los panes, los peces, la gente puede comer, sobra. Ahora, la intervención de Jesús, cuando Jesús se mete en una situación, algo que está pasando, las cosas empiezan a cambiar. Hay un ambiente que es propicio para que pasen milagros, ¿no? Ahí la multiplicación, pero entre ellos el más importante, que es el de reconciliarse con Dios. Vio que el alimento era una necesidad más y lo atendió. Quizás los discípulos querían cubrir otros aspectos, ¿no? O pensaban más como pensaría cualquier persona, ¿no? Decirles que vayan a comprar y coman y qué sé yo. Pero donde vieron un problema, Jesús vio una oportunidad más para mostrar y hacer evidente que ese reino era real, que no era algo que quizás se podía escuchar solamente, sino que era algo de lo que se podía vivir, que se podía palpar, que se podía ver ahí en el momento que Dios estaba haciendo algo. Y no porque nosotros necesitemos ver un milagro de ese tipo para creer, ¿no? Pero Dios sigue haciendo cosas así.
Dios sigue haciendo milagros en nuestras vidas. Y quizás lo que yo quiero que nos quedemos con esta palabra es que el reino no es teoría, no es algo que nosotros podemos escuchar y bueno, nada más, como que bueno, alguien que nos cuenta algo, sino que es acción. Y quienes lo conocen hablan de él, pero no solamente hablan, sino que lo viven y que lo manifiestan. Esta tarde un grupo de hermanas, no sé si algunos varones también, pero tuvieron la oportunidad de ser personas que activan este reino del que estamos hablando acá en la tierra, acá un par de cuadras, ¿no? Estuvieron, yo no estuve ahí, pero vi fotos y me contaron, conocen MAR, ¿no? Lo que es MAR, sí, ¿qué es? Multitudes que activan el reino. Bueno, eso es vivir el reino, activar el reino, ¿no? Es un tiempo, quizás hoy, eso fue esta tarde, hoy, y a través de distintas cosas pudieron acercarse a las personas, a hablarles, a predicarles, a contarles del reino, y se están atendiendo algunas necesidades, quizás de alimento o de vestimenta, o creo que había cortes de pelo también, todo. Red top se ponen cuando van a las cosas de mar. Pero es una oportunidad para mostrar que ese reino es real, que lo compartimos, que hablamos, pero que también lo vivimos y podemos ser un brazo extendido, ¿no? Dios nos invita no solamente a conocer ese reino, Dios quiere que seamos parte y que podamos compartir esa noticia con otros, que nadie se quede afuera, ¿sí? Y yo los invito a que esta palabra pueda llegar a cada uno de nuestros corazones, ¿no? Que Dios pueda seguir hablando, Dios pueda seguir ministrándonos y que realmente eso pueda ser una pasión en nosotros. Que podamos ser personas que buscan en lo práctico, en las cosas de todos los días, que se pueda vivir el reino, que nuestro mayor placer sea ver cómo, bueno, Dios está gobernando acá en mi casa, donde antes todo era bardo y volaban cosas, bueno, ahora Dios trae paz, ahora Dios me usa a mí para traer paz. En donde había este clima de, qué sé yo, de angustia, de depresión, bueno, Dios me está usando para poder llevar gozo, para que las cosas cambien. No sé si a alguno le tocó vivir alguna situación así. A mí, por ahí, yo sí puedo contar algún testimonio de eso, ¿no? Y Dios cambia todas las cosas. Pero eso pasa cuando Dios gobierna realmente en nuestras vidas. Que Dios pueda ser quien gobierne en cada una de nuestras casas. Que en cada uno de nuestros asuntos sea Dios el que gobierne. Y no sé por qué insisto en esto, pero muchas veces queremos tomar decisiones nosotros o queremos adelantarnos porque las cosas no llegan o porque se tardan. Pero Dios es soberano. Dios es el que sabe cómo resolver las cosas de la mejor manera, ¿sí? Así que oramos, ¿les parece? Por esta palabra y le pedimos a Dios que nos siga hablando, que nos siga revelando. Señor, queremos aprovechar este tiempo para exponer nuestro corazón delante tuyo. Señor, queremos que vos nos estés ayudando a ser sinceros realmente, a poder reconocer quién está gobernando nuestras vidas, quién gobierna mi vida. Ayúdanos, Dios, a ser sinceros, a poder examinarnos a la luz de esta palabra, a poder entender que vos nos llamaste para ser tuyos, para que vos seas y quien gobierne por completo nuestras vidas. Queremos, Dios, disfrutar de los beneficios de ser parte del reino. Queremos recibir todas y cada una de esas bendiciones porque sabemos que así lo preparaste. Te damos gracias, Señor, por darnos entrada y darnos acceso a todas tus bendiciones, a los beneficios, a ser parte, a poder disfrutar de tu presencia, de conocerte, de poder disfrutarte como ese rey que se acercó a nosotros. No un rey distante, sino alguien que se preocupa por el corazón, Señor. Te damos muchas gracias, Espíritu Santo, y te pedimos que nos estés guiando, Señor, a poder vivir
de la manera correcta, a poder vivir el reino como lo vivía Jesús, a poder cambiar todo patrón quizás que sea humano, todo lo que hasta ahora hayamos manifestado, Señor, como conductas que no te gustan, que no te agradan, que no coinciden con lo que vos nos enseñaste. Ayúdanos, Señor, a ser personas totalmente transformadas en nuestro interior, a poder ver las cosas distintas. Ayúdanos, Señor, a poder amar de la manera en la que vos lo hiciste, a poder vivir esa identidad como hijos tuyos y que sea algo real, que no sea algo que se pueda fingir o que elijamos vivir en algunos entornos y en otros no. Danos la gracia, Espíritu Santo, para que cada día vos crezcas en nosotros, cada día seas mayor en nosotros, que cada día, Señor, podamos abundar en poder vivir de la manera en que vos esperás. Ayúdanos, Dios, a poder buscar el reino por sobre todas las cosas, a que no pongamos excusas, a que no pongamos quizás cosas urgentes que se presenten, pero que podamos atender a las cosas que son importantes, a que podamos ponerte en primer lugar y atender primero lo más importante, Señor, buscar tu reino, buscar tu presencia, buscar que vos gobiernes nuestras vidas, cada área, cada aspecto, cada detalle, cada situación. En el nombre de Jesús te pedimos eso pueda ser una realidad en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser apasionados en vivir este reino, a ser personas que lo viven por sobre las situaciones que nos toquen pasar. Ayúdanos, Espíritu Santo, a discernir los tiempos, los momentos, las situaciones. Ayúdanos, Señor, a responder de la manera en la que vos lo hiciste. Ayúdanos a ser como Jesús. Ayúdanos a poder buscar tu corazón, a poder entender y disfrutar lo que hay en tu corazón, a apasionarnos por lo que apasiona tu corazón, a poder, Señor, descansar en vos. Ayúdanos a poder ver, abrir nuestros ojos, Señor, para poder ver que el reino está cerca nuestro, que está alrededor nuestro, que vos estás moviéndote, Señor, que vos estás haciendo milagros, que vos estás sobre nuestras vidas. Ayúdanos a reconocer tu poder, ayúdanos a estar atentos y a saber que sos vos el que se está moviendo, el que está haciendo todas las cosas. Señor, te pedimos sea tu Espíritu Santo quien se siga moviendo y trayendo libertad, que donde vayamos podamos llevar a tu Espíritu Santo, que donde vayamos se pueda ver algo diferente, que de donde vayamos podamos cambiar los ambientes, pero no por nosotros, Señor, sino porque tu Espíritu Santo se está moviendo. Señor, queremos tomar ese lugar que vos esperás. Queremos ser decididos, personas determinadas. No queremos ir y venir, no queremos jugar. Señor, queremos ser parte de ese reino. Queremos vivir el reino. Queremos que nuestras vidas reflejen que vos estás en nuestro corazón. Ayúdanos a ser parte, ayúdanos y capacitanos, Señor. Ayúdanos a poder recibir eso que vos nos encargaste, a poder vivir con esa responsabilidad, viviendo, Señor, conforme a lo que vos nos llamaste a hacer, a poder compartir el reino con otros. Yo quiero ser colaboradora, Jesús, del reino, quiero poder servirte. Y sé, Señor, que en este lugar hay muchos que quieren lo mismo, que todos queremos ser parte. Pero ayúdanos, Señor, a tomar las decisiones correctas. Ayúdanos a involucrarnos un poco más. Ayúdanos a que el reino sea real en nuestro corazón, que haya convicción real y que podamos vivirlo. En el nombre de Jesús, llévate todas las distracciones, todas esas cosas que puedan presentarse para que pensemos en otros asuntos que nos distraen, cosas que quieren quitarnos del propósito, cosas que se presentan como importantes, pero son realmente distracciones. Señor, ayúdanos a distinguirlo. Señor, queremos movernos en el fluir de tu Espíritu Santo. Queremos que vos te estés moviendo con total libertad. El reino es real, Señor, y queremos
queremos movernos, queremos que sea realmente real en nuestras vidas. Queremos ser movidos, Señor, desde nuestro corazón, pero también en nuestras acciones. Queremos hablar de Él, queremos vivirlo y queremos que pueda manifestarse en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, por tu invitación, por hacernos parte. Te amamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, te reconocemos como el Rey de ese reino, como el Rey de Reyes, Señor. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias.